y también de diálogo. Por ejemplo, en Tristana, los diálogos franceses de Catherine Deneuve y de Franco Nero italianos, me pidió que los hice, yo se los puse en castellano, cosa quizá para quitarle trabajo a él, y después él en montaje, en doblaje, haría sus rectificaciones, pero yo me cogí las bobinas de Don Pedro del Rey y los puse en castellano, esos diálogos, porque había rectificaciones con respecto al guion original. Bueno, pero lo que ha planteado Juan Miguel Lamé de Graham Greene, tú no lo ves. Hombre, yo no es que no lo vea en ese sentido, lo que pasa es que sí, que posiblemente la figura de Buñuel es una cosa muy compleja, pero lo que está claro es que, por ejemplo, nadie ha retratado la carne como él, es decir, las piernas, los muslos de esa mujer, de esa novicia, es una de las imágenes más poderosas que ha hecho nunca el cine, ¿no? Y cuidado que se ha hecho cine erótico, hasta cine pornográfico duro que se puede ver, pero la imagen de los muslos de esa mujer, el sentido de carnalidad, de que tú puedes extender la mano, como decía Billy Wilder, hay algunas mujeres que tú extiendes la mano en la pantalla y notas que es carne y que lo que tocas es carne y no fotograma de película. Yo creo que los ejemplos aquí de carnalidad en esta película son prodigiosos. Sí, pero si leéis el libro, por ejemplo, que es maravilloso y que él tenía mucho miedo a que saliese, a mí me lo dijo en aquella famosa, en el recorrido hacia esa comida donde se iba a plantear lo del libro con el editor, que iba a ser Paulino Garagorri por Alianza Editorial, me contó varias cosas. Una de ellas, cómo iba a conseguir al año siguiente el Oscar, y lo consiguió. Y me dijo cómo lo iba a conseguir, y efectivamente yo me quedé asombrado cuando después lo consiguió. Otra fue que no le gustaba la violencia de Peckinpah. Y otra cosa, que tenía mucho miedo al libro de Massaw, porque dice, si escribe sobre ti una persona normal, bien, pero Massaw es muy inteligente y tengo muchísimo miedo de ese libro final que publicó. En esas conversaciones hay cosas maravillosas, y una cosa que niega Buñuel es que a él se le considera un maestro de erotismo. Dice, si yo no tengo nada de erotismo, de erótico. Quiere decirse que Buñuel negaba muchas cosas que los demás vemos como de una forma meridiana. Bueno, sí, pero de todas maneras, aunque Buñuel negara, claro, mira, no, voy a aportar una anécdota personal. Cuando yo era director general de cine, comencé la gestión para comprar la biblioteca de Luis Buñuel, la que estaba en México, cosa que ha firmado la ministra hace unos días y ya se ha comprado, afortunadamente ese legado no se ha perdido. Entonces, en la biblioteca, una de las cosas más sorprendentes que me contaba, que venía en el inventario y que yo comentaba con el director de la Filmoteca, una de las cosas más sorprendentes, en contra de lo que Buñuel decía, que no le importaba las críticas, que no leía las críticas, estaban todas las críticas de su película encuadernadas y subrayadas, lo que decían las películas. O sea, que lo que dijera don Luis, con todos mis respetos, yo me gustaría que Martínez Sarrión hablara sobre el tema de la piedad, porque cuando yo lo he dicho ha puesto una cara que no sé si era de aprobación o de rechazo. Sí, si me permites antes, es que me ha suscitado curiosidad y quizá es un dato que vosotros estáis en posesión de él, porque sois unos eruditos y unos hombres que sabéis todo de cine, pero quizá, claro, los espectadores no, que es que la parte de la biblioteca de Buñuel, y seguramente no la menos sustancial, tuvo que ser quemada por su madre, no sé si lo sabéis, cuando entró Franco en Madrid, porque naturalmente él vivía a la orilla del Retiro, me parece que era en Desplayo. Y la madre, una mujer conservadora que se quedó aquí, me imagino que no tenía ningún tipo de responsabilidad, como le imputaban a su manera los vencedores al hijo, llegó miedosa, naturalmente, que hubiera asaltos mayores o intervenciones, y quemó lo que ella se le antojó, o las órdenes que tenía. Libros que me imagino que en estos momentos cualquiera de nosotros daríamos, no sé, cantidades que no tenemos por primera serie. La biblioteca tenía estupendos libros sobre la generación del 27. Y sobre el surrealismo francés. Sobre el surrealismo Debía francés. Tener cosas y en la correspondencia, y en eso, Juan, ahí están las cartas, había mucha correspondencia con religiosos y sacerdotes sobre temas estrictamente religiosos, no sobre temas cinematográficos, sino sobre temas estrictamente religiosos. Porque una cosa es, yo pienso que mi idea, y termino, y ya este tema lo doy por zanjado en lo que a mí respecta, yo pienso que Buñuel es un hombre del siglo pasado. Es un hombre de finales de siglo. Y por tanto no puede ser un agnóstico. Buñuel es un ateo, de alguna manera, un ateo muy respetuoso. Entonces, es la otra cara de la moneda, y sus películas, como las leas de costado, terminan siendo películas y siempre sobre temas religiosos. El tema fundamental de esta película es la piedad, como ocurría con Nazarín. Es una película totalmente religiosa, a mi juicio. Lo que pasa es que viendo las películas de Buñuel tú dices, ¿cuándo terminan los sueños y cuándo comienza la imaginación?
porque las películas de Buñuel son muy imaginativas y están muy enraizadas con los sueños. Está abierto que el cine viene a ser eso, el cine nace de los sueños. Pero a mí lo que siempre me ha asombrado, tú has dicho eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel. Yo solo he estado una vez en mi vida nada más con él, pero a mí me da la sensación, y además estaba él hablando con unos jesuitas, con un gran respeto. Él siempre ha debido tener un enorme respeto por la religión. Casi todos los sueños de los que habla en sus libros y tal, siempre hay un mundo religioso que le está oprimiendo o lo que fuera, pero él luego no es un hombre vengativo, o sea, no. Y esta película no es una película blasfema, viridiana, en absoluto, eso está claro. Ahora, tú has dicho algo en la presentación que está muy bien. Hay como unas etapas en Buñuel. Y hay una primera etapa, que es la etapa provocativa de la juventud suya, provocativa, que es el surrealismo puro. Luego hay un surrealismo ya de Magritte y esta gente con la que él se ha relacionado, le empiezan a dar un tipo de fórmulas nuevas, como te diría yo, para unas imágenes. Y en esta película está muy claro que la primera parte que tú decías tiene un tono. Hasta que muere Fernando Rey, sí. Tiene un tono. La segunda tiene otro tono, que ya empieza a alejarse del costumbrismo mexicano, de la picaresca, y va entrando en una reflexión tan personal como es lo de la cena. Eso es una creación, y yo no lo sabía eso que tú dices, que probablemente le sale en el mismo plató. Y dice, yo quiero ahora, está como porque los planos van sucediéndose unos a otros como si los estuviera inventando. O sea, que continuamente va aportando él a la propia puesta en escena imágenes. Creo que tienes toda la razón por una causa. Creo que has acertado de pleno por una causa, porque lo que hace, ¿cómo se llama lo de la foto? La que hace la fotografía, levantándose la falda. Lola. Lo que hace Lola Gal levantándose la falda, lo hace en el guión, pero no para hacer una fotografía y para que quede estática ni nada. Eso es a propósito del gag que ya tenía previsto. Durante el rodaje ha debido de ocurrirse esa manera grandiosa, porque es que hay que tener en cuenta una cosa, que la película no es blasfema en ese sentido, porque el que blasfema, si blasfema, es el mendigo, el mismo que antes ha cantado el Ángelus, a quien está zahiriendo es a un tipo de gentuza, que la muestra como gentuza, como la clásica picaresca española, enraizada en la novela española, enraizada en toda nuestra literatura, y son esos los elementos que él está. Y él dice, y ya no vuelvo a hablar más de esto, lo prometo, él dice en el prólogo del guión, yo no he hecho una película contra la piedad, sino contra las consecuencias de la piedad. Sí, eso está claro. Ahora, a mí lo que me fascina, y creo que debemos de hablar también del cine de Buñuel, es como una persona que filma la han acusado de que filma como un tendero de ultramarinos. Eso se le ha acusado mucho a Buñuel, de que era desaliñado, que no tenía ninguna preocupación estética. Falso. Todo eso es falso. Lo que sí está claro es que él tiene una manera de rodar tradicional. No es una manera de enfática, ni pone la cámara en los lugares más raros del mundo. Los lugares más raros del mundo nacen siempre en su mirada y lo que provoca son unos encuadres distintos. Lo que sí está claro es que él tiene una forma casi burguesa de rodar del cine de toda la vida, tradicional. Pero amigo, de repente entra la sorpresa y es una bomba. Hay algo que se le ocurre a él que no se le ocurre a absolutamente a nadie. Eso yo creo que es una herencia del surrealismo. ¿No crees tú, Antonio? Porque él no se le ha podido quitar nunca eso del surrealismo. Sí. Hay algo de Allan Poe en él. Y es un universo tan absolutamente rico de referencias vitales y culturales en Buñuel, que es un hombre de una infinita cultura y un infinito conocimiento de muchos campos del arte. No hablemos de la entomología, reconocido amor al mundo de los insectos, pero como se van solapando los temas, yo no quisiera dejar de responder a Lamet respecto a mi gesto cuando él habló de Graham Greene. Yo estoy de acuerdo en las estimaciones sobre Graham Greene. También es cierto que el encuentro no hay que irse ni siquiera al mundo de la literatura, que al fin y al cabo es el mío y que, bueno, estoy más cerca de él, sino del propio cine, que también como aficionado mínimo es el mío, o quiero que sea el mío. Es decir, yo veo muchas afinidades, fijaos lo que os digo, con Hitchcock, en Buñuel. Es decir, todo el mundo turbio de las obsesiones fetichistas, de todas las obsesiones eróticas, de toda la necrofilia, acordar de Vértigo, que es una película en último término necrófila y por lo tanto pudiera emparentarse muy fácilmente
con ese universo que está presente en Viridiana. Y con Cumbres Borrascosas de Buñuel. Claro. Y yo creo que eso viene naturalmente, aparte de componente de su propia personalidad, pero también inducidos por su educación católica. Es decir, Hitchcock y Buñuel son dos hombres educados en principios católicos muy estrictos y muy de la época, y además son casi contemporáneos. No, pero además, y eso es fundamental, los dos en jesuitas. Y los dos en jesuitas. Que eso marca mucho, ¿eh? Y entonces